algún cumpleaños, matrimonio, un añito más que está soltero, soltera, también se puede celebrar, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero lo que sea que usted esté celebrando, créeme que está con nosotros y eso es una gran, pero gran celebración. Nos acompañamos siempre a través de la pantalla, somos sus amigos, su compañía, todos los días. Nos emociona tanto eso a nosotros. Lloraríamos acá, lloraríamos, pero no podemos. 10:17 minutos. Bien, ya estamos de regreso nuevamente acá en la mesa de Juntos Otra Mañana y ya estamos con Gabriel Bañados, nuestro psicólogo que nos acompaña semana por medio para hablar de distintos temas tremendamente importantes y relevantes. Hoy vamos a hablar de Collapsus, su libro que él mismo ha escrito y que nos lleva a distintos momentos importantes que de alguna u otra manera todos nos podemos lograr sentir identificados. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Juntos Otra Mañana. ¿Cómo andas? Súper, buenos días, muchas gracias. Todo bien por acá, con mucho entusiasmo respecto a este bloque, por cierto. Qué bueno, pues, nos alegra muchísimo. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿El libro ya está en alguna de las librerías de Magallanes o no? Por cierto, ya está en un punto de venta importante que sería la industria que leo. Ya. Está ubicado en Avenida Presidente Federico Errázuriz, sí. Al frente de la PDI. Exactamente, mira, un buen lector, ya. Sí, pues. Se ha apuntado varias veces con esta librería. Con los mimisas. Así es. Así que Qué ya bueno. está en venta, ya en este punto y probablemente quizá en un futuro próximo en otros puntos también. Qué bien, qué bien. Oye, bueno, háblanos, yo recuerdo que nos habló del libro en alguna oportunidad, Iván, Sí. cuando viniste a La tocar primera la vez. gaita, la primera Sí, vez que sí, vino. sí. Pero fue una pincelada. Hoy vamos a tratar de entrar más a fondo. Cuéntanos un poco. Así es. Lo que vamos a realizar el día de hoy es una exploración ya de lo que es Collapsus. Vamos a darle un vistazo ya más detenidamente a más de una obra que está constituida acá en esta narrativa ya psicoespiritual, porque es importante mencionar que Collapsus es un libro, ya es una obra literaria que desliza 13 cuentos y relatos. Y todos estos cuentos y relatos de alguna otra manera están conectados con un alma, un punto de encuentro, ya, o un hilo conductor que apunta al conflicto del alma y cómo a través del conflicto del alma, ya, o la noche del alma, o la sombra, tú puedes de alguna otra manera llegar a sanar, llegar a explorar otras realidades de la existencia humana. Así que lo que vamos a hacer en este programa, vamos a hablar de Collapsus y también vamos a hablar de la LSD, de esta droga psicodélica, pero también vamos a hablar de la psicología transpersonal, la respiración holotrópica y otras cosas muy interesantes en el ámbito de la psicodelia, para finalmente, ¿por qué no?, leer un cuento de principio a fin de lo que es Collapsus. Así que eso es lo que vamos a hacer en este bloque. Y nos tenía una idea, quizás me gustaría proponerla desde ya, antes de sumergirnos de lleno en Collapsus, compartir con los seres humanos que nos están viendo un vídeo bastante breve, promocional, de lo que es Collapsus. ¿Les parece? Vamos entonces a este video. Invitamos entonces a producción a reproducir lo que es el promocional de Collapsus, cuentos y relatos.
Colapsus, cuentos y relatos. Una invitación, un pórtico para poder ingresar efectivamente a las profundidades del alma literaria. Como lo dije en algún momento, esto es una obra de narrativa espiritual, una oportunidad para poder conectar con esos aspectos más profundos. Y en los próximos instantes me gustaría compartir con ustedes un poco de lo que es precisamente una experiencia psicoespiritual muy compleja, que por cierto es una historia en real, una vivencia que tuve hace un par de años atrás, y deslizo los detalles en un relato que lleva por título Sagrada Tribulación. Entonces me gustaría conversar en los próximos instantes y quizás, ir deslizando ya una conversación. Probablemente me pueda detener en algún párrafo, en algún estamento, para hablar acerca ya de esta obra. Sagrada Tribulación creo que es una de las narrativas que más representa de alguna otra manera este conflicto psicoespiritual, y cómo a través de ciertas terapias uno puede llegar a conectar con cosas inimaginables, como las vidas pasadas, como experiencias extracorpóreas, como la psique se va fragmentando y a la vez sanando en una reconstrucción. Yo recuerdo que esto fue en el año 2014-2015, donde después de haber estudiado ya un tiempo lo que era la psicología transpersonal, principalmente de este autor, psicólogo, psiquiatra ya europeo, Stanislav Grof, una eminencia, por cierto, ya en lo que respecta a los estados psicodélicos, ya los estados no ordinarios de conciencia, que van más allá de esto, de la vigilia, del tacto, de los sentidos, de la supuesta realidad flotante. Entonces, de pronto yo me entero que él venía a Chile, una eminencia que hoy en día debe tener 91 años, 92 años, ya, y sigue muy vigente, por cierto. Entonces, en esta obra que se llama Sagrada Tribulación, que por cierto me gustaría leer brevemente ya en lo que es un extracto de la presentación a modo de exordio, para que te haga una idea de qué puede ir esto. Dice así, comillas: mi cuerpo estaba temblando. Mientras seguía en ese estado empecé a tener sacudidas. Me vino un canto desde fuera sin que pudiera hacer nada por detenerlo. Muchas cosas se me aparecieron mientras tanto, pájaros y animales enormes. Eran visibles solo para mí y no para las otras personas que estaban en mi casa. Estas cosas suceden cuando un hombre va a convertirse en chamán. Ocurren cuando quieren. Esto es un extracto de la narración de Isaac Tenz, ya un indio Kiskan. Ya es parte de un libro de chamanismo. Así comienzo ya con esta cita, esta narrativa, en la cual me introduzco de lleno a esta experiencia. ¿Qué sucedió? Fui al encuentro con Stanislav Grof ya en un contexto de respiración holotrópica. ¿Han escuchado ese concepto? Respiración holotrópica. Es una herramienta ya de la terapéutica psicotranspersonal. Me refiero a esta psicología que va más allá de la persona, va más allá de esos estados ya convencionales de la mente, aborda aspectos espirituales, incluso que van hacia otras vidas. Y tiene mucho que ver también con la psiquis intrauterina. El psiquismo ya existe antes de nacer. Entonces yo estaba fascinado con esta psicología de Stanislav Grof, pero principalmente iba a un encuentro con una herramienta que es la respiración holotrópica. ¿Y qué es la respiración holotrópica? La respiración holotrópica es una terapia en la cual, imagina esto contextualmente, cientos de personas ya recostadas en colchonetas, respirando de una manera sumamente agitada, ¿sí? Con respiraciones profundas ¿ya? Y que no dejaban espacio entre expiraciones e inspiraciones. ¿Ya? Es algo muy intenso, así como respirando de esa manera por 3 horas. Por 3 horas. Y eso me tenía cautivado. Quería vivir esa experiencia. Ya recuerdo que me encuentro con un montón de personas de todo el mundo que venía a ver a Stanislav Grof acá en Chile. Y después de un día ya en el cual Stanislav Grof nos enseña los cimientos de esta técnica, yo comienzo al otro día, ya en el taller vivencial,
experimentar todo esto. Esto se suele realizar en parejas. Se juntan ya los voluntarios. A mí me tocó realizar esta actividad con Stefan Bailyn, un austriaco, quien por cierto llevaba mucho tiempo viajando por el mundo con su maestro de origen mexicano, maestro espiritual, y el tipo había probado de todo. Había probado veneno de ranas, ayahuasca, ya estos cactus, LSD, entre un montón de otras drogas psicodélicas. Todas desde un enfoque curativo, un enfoque que iba más allá de la persona con el objetivo de alguna manera de integrar a la psiquis, de integrar la totalidad, a la experiencia humana. Porque si hay algo importante que mencionar, que la mayoría de estas drogas tienen un origen terapéutico. Llegó un momento en la historia que las drogas se desvirtuaron y se empezaron a ocupar como drogas recreativas. Entonces, Stefan Bailyn llevaba mucha experiencia en estas drogas y a mí me impresionaba mucho esta perspectiva. Ya yo iba con mis prejuicios del psicólogo ya ortodoxo, de una universidad tradicional, donde los estados de ese tipo son patológicos. ¿Ya? No hay una diferencia entre una persona que tiene un delirio, ¿ya?, y una persona que está enferma. Pero sin embargo, a través de la psicología transpersonal de Stanislav Grof, de quien ya hablaré, logré comprender de que no todos los estados psicóticos o los delirios pueden ser patológicos, incluso pueden llegar a ser sanadores, como lo son los casos místicos. Muchas veces en los tiempos de Jesús, cuántas alucinaciones no se narran en la Biblia y no las consideramos patológicas. ¿Por qué? Fueron revelaciones espirituales. Entonces de pronto estaba yo con Stefan Bailyn, mi compañero, porque por cierto la respiración holotrópica tú necesitas de un compañero que se le suele llamar el sitter, o la persona que está sentada al lado tuyo, que te va a ayudar, te va a proteger en la experiencia misma. Porque imagina estar respirando así 3 horas, tu cuerpo comienza a sufrir una serie de cambios psicofísicos, como la tetania, que se empieza a contraer todo el cuerpo, ya la micromusculatura a través del efecto de la hiperventilación. Imagínate estar respirando así tanto rato. Y fue muy dramático. Yo en un principio fui el sitter, el acompañante. Stefan Bailyn era el que estaba respirando. Imagínate, después de unos cuantos minutos, empezar a ver cómo todos respiran de esa manera. De pronto empecé a escuchar gritos, gente contorsionándose, ¿ya?, gente gritando en otros idiomas, gente llorando a mares. Yo dije, ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, ni en las reuniones más psicóticas, ya religiosas, místicas, había visto algo así. ¿Qué está ocurriendo? Yo de una manera muy escéptica dije, no, esto es contagio emocional, ya esto de alguna otra manera está pauteado, está programado. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay actores en esta reunión? Pero después me permitía vivir la experiencia. Porque me tocó en la jornada de la tarde vivirla a mí, yo respirar. Y ahora Stefan Bailyn cumplía el rol ya de poder protegerme, de acompañarme, que por cierto, para evitar que te golpes el cuerpo, hay colchonetas, hay cojines, te pueden llevar al baño, que por cierto, tú estás con los ojos vendados. Es una experiencia muy, muy, muy interna. Entonces, de pronto yo comencé a respirar de esa manera. Cabe destacar que estas sesiones van acompañadas de una música que es tribal, que es prístina, que es muy antigua, que es muy evocativa, de distintas culturas. De hecho, recientemente en la entrevista, ya con la temática de la danza hindú, entre otras, eso es muy típico también en la respiración holotrópica. Y de pronto, Stanislav Grof nos enseña una serie de meditaciones antes de ingresar a la respiración propiamente tal. Y ocurrieron una serie de sucesos. Por ejemplo, voy a tomar un fragmento del relato que dice así: de pronto aparecí flotando en medio del espacio exterior, y apenas siquiera comenzaba a darme cuenta de esto, me vi tomado por una fuerza desgarradora que me impulsó de manera salvaje hacia adelante, desplazándome a velocidades inconcebibles para nuestros cánones de entendimiento. Mientras viajaba, discernía a la distancia una pequeña esfera de luz de color azulada. Luego identifiqué que dicha esfera se trataba precisamente del planeta Tierra. De manera inimaginable, no sé cómo describirlo, me fui ya atravesando a través ya de la atmósfera para más tarde ver el territorio de las Américas y así llegar a una franja alargada de tierra
en el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Era Chile, mi país de nacimiento. Tras esto me vi atravesado por miles de flashes de luz donde logré discernir algunas complejas imágenes en las que aparecían mis padres, sus respectivas vidas. Luego vi solo a mi madre y tras esto todo fue una absorbente e inexplicable oscuridad. Una sensación de total vacuidad e integridad que hacía de mi ser un ser existente sin siquiera ser nada aún y a la vez todo. Otra vez perdí la conciencia. Me sentí conectado a la vida, es difícil de llevarlo a cabo a través de las palabras, pero como si me hubiese caído desde el cielo, siendo testigo cómo el alma registra el recuerdo de la encarnación en este mundo. Aunque también es cierto que advertí con cuánta inmediatez la psiquis termina bloqueando, negando o borrando las huellas anémicas de dicha experiencia transpersonal. Flotaba en un mar de aguas cálidas, y aunque no podía abrir los ojos, me sentía a salvo en el oleaje infinito de la oscuridad. Después tomé conciencia que era un feto dentro del útero de mi madre. No recuerdo qué más pasó allí. De repente, de nuevo me vi envuelto en un salto cuántico viajando a través del tiempo y del espacio. Ahora parecía de niño y fue aquí cuando comenzaba a producirse, o mejor dicho reproducirse, una serie de terribles experiencias que jamás pensé que recordaría. Empecé a revivenciar momentos traumáticos de mi infancia, episodios trágicos y muy estresantes de mi biografía, vinculados con mi madre, padre y otros cercanos. Aquí lo lloré todo. Fue tan intenso y a la vez tan real. Sentí como si realmente estuviese allí, reabriendo las heridas del alma con toda definición, llegando a experimentar hasta la última partícula del dolor que me rajaba mi aún infante psiquis. Me sumergía en el trauma, en la lesión anímica, mientras mi corazón se ahogaba en el sufrimiento de lo inevitable. Este es un extracto de lo que viví en esa experiencia holotrópica, que por cierto, respiración holotrópica tiene sus orígenes en la palabra holos y la palabra trepein, que quiere decir hacia la totalidad. Si hay algo que descubrió Stanislav Grof, el cofundador ya de la psicología transpersonal junto a Abraham Maslow, que el enfermo psíquico es una persona que tiene escindida la psiquis, separada. Eso nos enferma, no entender esa separatidad que hay entre la estructura psíquica y emocional. Y lo que hace la respiración holotrópica es unir a la psiquis. Y para unirla, muchas veces la psiquis ya se desprende del cuerpo y comienza a vivir una serie de experiencias que son más allá del nacimiento, más allá de la biografía. Imagínate, aquí hay extractos de cuando estaba en el útero de mi madre. Jamás pensé que podría llegar a recordar algo así. Ahora, por ejemplo, hay otro extracto muy fuerte que dice: de golpe me vi otra vez viajando por el tiempo-espacio, apareciendo en otras vidas, con otros cuerpos y en otros lugares y otras culturas del mundo. Sin embargo, tengo que confesar que en todas estas vidas me vi desempeñando roles y funciones relacionadas con la salud y los enigmas del alma. Chamán, monje, sacerdote, curandero, mago, entre otros. Nada de extravagancia, ni grandes personajes, pero todos ellos vinculados siempre y de alguna otra manera a los misterios de la mente, el alma y el espíritu. Fíjate que en ese momento fue como que se alineara todo. Si es que existe o no la encarnación, yo lo experimenté como una vivencia que me decía, bueno, estás en el camino, estás viviendo de alguna otra manera, todas tus vidas están relacionadas. Hay un karma, hay un dharma, hay una ley ya que te lleva de alguna otra manera a expresar tu alma dentro de los terrenos que los cuales has venido a. Cuando tú llegas a sentir eso, lo que puede sonar poesía barata, ya no quiero hacer demagogia de esto, pero cuando lo llegas a experimentar, pareciese que todo tiene sentido. En la experiencia de respiración holotrópica, cuando terminas de respirar, que generalmente al final te colocan una música muy agradable y al principio muy fuerte, muy de tambores, ya muy enérgica, te llevan a un cuarto donde puedes hacer una mandala o un dibujo libre para poder representar de alguna otra manera lo que viviste en la experiencia. Y en mi caso, dibujé nada más ni nada menos una lámina que me gustaría pedir a producción que mostrase, es la lámina de la mandala. En esta lámina yo deposito todo lo que, de alguna otra manera, lo más representativo que viví en esa experiencia. Efectivamente, esa es la lámina. Originalmente fue a color, fue con pintura, ya con tinta, y si te percatas, ahí hay un feto, hay una estructura uterina, pero a la vez hay una bola de energía.
fíjate que en las palabras, esto es una infidencia, muy íntimo, pero dentro de los trances que tuve, estuve en una vida pasada en la cual yo exorcizaba a una persona enferma y repetía Imra Daishla, Imra Daishla, Imra Daishla, una y otra vez. Llegué a recordar esa frase. Después realicé una investigación transcultural encontrando que Imra Daishla tenía orígenes, como lo menciono en una cita acá en el libro, ya, de los dialécticos prístinos africanos y asiáticos, en donde los fonemas emitidos por estas palabras tuvieron lugar con impactantes significados, dejándome completamente atónico al traducirse la frase como lo siguiente: el dios que retorna, o la vuelta de los dioses. Entonces te preguntarás cómo una persona, no sabiendo un idioma, puede llegar a concebir ya determinadas informaciones. Entonces, esto y mucho más ocurre en este relato que he querido compartir con ustedes, muy íntimo por cierto, y quizás se preguntarán ustedes que en algún momento mencionamos la LSD, ¿de qué va esto? No sé si ustedes han tenido alguna vez experiencias con la LSD, ¿no? ¿Tú, Chechi? No. ¿O alguna droga psicodélica que hayan experimentado un episodio psicótico o algo en particular? No. La verdad que no. El LSD, ya conocida también como diatelamida del ácido lisérgico, fue una sustancia que se secretó por primera vez en el 1938 por Albert Hoffman, un científico suizo, ya en la localidad de Basilea, a través de una farmacéutica industria ya que se llamaba Sandoz. Estaba secretando ya esta sustancia y de pronto recibe accidentalmente una intoxicación y comienza a experimentar una serie ya de sintomatología y semiología psicótica, y después decide hacer una investigación de la misma. Con los años posteriores, los científicos de Sandoz realizaron una investigación en la cual estaba nada más ni nada menos que el Nobel Stanislav Grof, esta persona, este ser humano experto en psicología transpersonal, ya, quien tuvo una serie de experiencias psicodélicas que me gustaría enseñar al público a través de un vídeo. Me gustaría pedir a producción que nos compartiera un vídeo donde sale Stanislav Grof conversando acerca de qué es lo que ocurrió en estas experiencias con la droga LSD. The electroencephalogram. My medical studies, I started volunteering in the psychiatric clinic. I went to study medicine because of reading Freud, and so I started working in psychiatry before I actually graduated. And my preceptor, who got this sample from Sandoz, was very interested in LSD, but didn't have enough time. So he used us to sit with people. So I was sitting with people actually since 1954, but initially they didn't allow students to have, they had to wait for my graduation. And one of the first things I did in 56 was actually to volunteer for an LSD session. And how was that experience? Well, it was something that changed my life professionally, personally. My preceptor, who was what we call a docent in Prague, with a degree under the professor, Docent Robíček, he was very interested in electroencephalography. And at the time when the experiments were happening, he was particularly interested in a particular method which was called driving the brain waves, or entraining the brain waves, which was exposing people to a powerful stroboscopic light with different frequencies, and studying the electroencephalogram, whether the brain waves in the corresponding part of the brain, which would be the suboccipital for the optical stimulation, would pick up the frequency that you are feeding in, if you can drive them, train them, and so on. So one of the conditions for me to get LSD, I would agree to have the EEG before, during, and after,
And also part of it was the experiment of being exposed to very powerful stroboscopic light. So I had a session, which was fascinating at the beginning. It was incredible display of colors, kaleidoscopic displays. It was like the world of Islam, the arabesques. I felt like was in Granada at one point, and so on. And then it opened up, and I explored some of my past, from my childhood, and so on. And so it was interesting in itself. But then came the experiment with the stroboscope that just took it to a completely different level. It was between the third and the fourth hour when the research assistant came, and it was time, to do the experiment. So she took me to the small cell. There was a couch. I lay down. She pasted the electrodes on my head, and then brought this giant strobe and asked me to close my eyes. And she sort of turned it on. And even with my eyes closed, I saw light, intensity of brightness that I had never seen in my life, and I even couldn't imagine existed. It was like, when you read mystical literature and they talk about was light, it was like millions of suns. Or I thought that it was like what it must have been like in Hiroshima. I mean, it was that intensity. And my consciousness was catapulted out of my body, and I lost connection with the research assistant, with the clinic, with Prague, with the planet. And I had this amazing experience of my consciousness just embracing everything, becoming everything there was. And then on, as I was coming down, I actually was in the physical universe, or actually became the physical universe somehow. I had the feeling I had been back to Big Bang, and there were experiences that I didn't have names for, but later when I read about the black holes, white holes, I mean, it was something in that category, pulsars, amazing cosmic experience. So I came down very, very impressed, and it just generated this lifetime interest in these non-ordinary states. So in the last over 50 years, I have really done very little professionally that wouldn't involve these non-ordinary states. This became my vocation, my profession, my passion. ¿Cuánto de lo que vimos y escuchamos recién es producto claramente del consumo de una droga que es potente, que no es una droga común y corriente, no es marihuana, Para nada. no es cocaína tampoco, sino que es un LSD, versus la imaginación, porque aquí habían relatos que uno los asocia, ejemplo, a viajes astrales, ¿no es cierto? Interesante, sí. O persona que se desdobla. Ahí dice haber estado en tal lugar, en tal parte, dentro de su psique, que se vio su cuerpo salir, etc. ¿Cuánto hay de esto? ¿Cuánto hay una mezcla de cosas más allá del consumo de un producto químico como el LSD? Fascinante pregunta. Me gustaría hacer el siguiente alcance. A grandes rasgos tenemos 3 tipos de drogas: las drogas estimulantes, las drogas depresoras y las alucinadoras. Las estimulantes son el cigarro, la cocaína, todo lo que de alguna manera altera el sistema nervioso central dándole mucha energía. Tenemos las depresoras que lo alteran, lo ralentizan, lo vuelven más letárgico, como el alcohol, entre otras. Pero tenemos las alucinadoras, las que tienen un componente que va a alterar el sistema nervioso central y va a generar estados ya de alucinaciones, delirios, entre otras. Lo que es el LSD como tal es una droga semisintética, me refiero que es semi-natural y a la vez artificial. Lo que hace el LSD es amplificar la conciencia a unos límites inimaginables. Por lo tanto, la imaginación es una de las propiedades más hermosas ya de la mente o de la psiquis. Es a través entonces de este tipo de drogas que se abren todas las puertas, por así decirlo, ya de tu psiquis. Nosotros ya solemos vivir encapsulados en una realidad, imitando modelos, ya en una sociedad en particular, comportándonos con determinadas reglas, ya
determinadas formas, determinados ritos, determinados rituales. Pero cuando tú tienes una experiencia de este tipo, vuelves de alguna otra manera a esa trascendencia. Tú no estás acá probablemente para trabajar, pagar impuestos, ir a la iglesia, disculpando la expresión, comer, cagar y morir. ¿Ya? Probablemente vienes por mucho más que eso. Y este tipo de drogas permite ampliar, abrir las puertas de la psiquis para poder integrarse. Ahora, es importante hacer el alcance. Tampoco es que estemos haciendo ya una apología ya, o tampoco una recomendación de este tipo de drogas. Hay que destacar que el LSD fue en contextos clínicos en un comienzo, una droga terapéutica que se usaba para pacientes psiquiátricos, pero también para los terapeutas y los psicoanalistas, para poder comprender cómo funciona la mente de una persona con delirio o una persona con esquizofrenia. Que en el fondo, esta droga permitía integrar a la psiquis, abrazarla y que tuvieran conexión y unión las partes escindidas. Eso lo era sanador. Lamentablemente, ya en la revolución de las flores, movimiento hippie, años 60, posguerra Vietnam en Estados Unidos, sale de la clínica esta droga y se comienza a sintetizar ya de manera recreativa. Generó un montón ya de estados psicóticos, muerte, suicidio, intoxicación, entre otras, porque la calidad, por cierto, ya no era la más legítima. Entonces se vuelve ilegal. Hoy en día prácticamente en todos los países es una droga ilegal, exceptuando ciertos países ya de Europa en los cuales se usa en determinados contextos terapéuticos medicinales. Ahora, ¿qué es lo que hizo Stanislav Grof? Que trabajaba con estas drogas, por cierto. Cuando se vuelve ilegal, realiza una investigación transcultural para poder ir a descubrir tecnologías ya de las culturas antiguas, ancestrales, para poder llegar a los mismos estados, pero sin la droga, por así decirlo. Y ahí entramos en el tema de la respiración holotrópica. Brevemente me gustaría poner unas imágenes ya de un video donde muestra en escena la respiración holotrópica. Quiero enseñarle ahí a las personas a través de producción un video que se llama Respiración holotrópica. No lo vamos a ver completo, vamos a ver solo unas imágenes. Está subtitulado en inglés, pero yo lo voy ya después a traducir. Es una sesión de respiración holotrópica. Pedimos a producción que nos eche una manito entonces, para que te des cuenta de lo dramático que puede llegar a ser a primera de cambios. Ya, esta sesión. Dice que no lo tienen, ese. Ya. No Ese tanto video que me dicen que no lo tendría en el video. Ya. ¿O viene con otro nombre? Puede ser, a ver, puede ser respiración holotrópica o sesión de respiración holotrópica o algo por el estilo. Bueno, pero si no lo tienen, ya podemos pasar a los temas que nos restan. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace la respiración holotrópica, va al encuentro con los estados similares a la LSD, ¿ya? Pero sin la droga propiamente tal. Y a modo de recuerdo me gustaría compartir con ustedes una imagen donde salgo con Stanislav Grof, para que lo pueda compartir producción. Este encuentro que fue en el 2015, donde aparezco con Stanislav Grof, para que se dé una idea de lo que fue ese encuentro. Esto fue en Santiago, en la Universidad del Pacífico. Ahí, por cierto, estuvimos conversando. Una persona muy grata, muy agradable. En ese instante le regalé uno de mis libros. En ese tiempo había terminado de escribir y publicar Espíritu Desesperado. Y fue muy, muy grata esa conversación donde él me invita ya a experienciar estas vivencias del espíritu, del alma, de la psicología transpersonal. Y como para ir terminando, no sé si les parece, ya poder compartir el cuento más breve de Collapsus. Antes de que leas el cuento más breve de Collapsus, que quizás de alguna manera puede rescatar todo lo que hemos conversado, que de alguna manera siento de que las distintas formas que hoy día nos pudiste hablar con respecto a este tema, siento que nos acerca mucho a la muerte. Qué excelente y profundo tu comentario. Siento que nos acerca muchísimo a la muerte. Primero, por el tema de la respiración, del cómo esta terapia, por medio de la respiración, te lleva a vivir otras experiencias, pero sobre todo por lo que se va viviendo físicamente en el transcurso del avance de esta respiración que tú dices que son como 3 horas. Tuve la no sé si fue, nunca logré saber si fue un privilegio o no fue un privilegio el poder comenzar con esta rutina de respiración
que fue subiendo a una intensidad increíble. Esto sucedió durante aproximadamente 6 horas. Y después empezó a disminuir hasta el último respiro, que fue el fallecimiento de mi abuela materna. Y así se vivió. Así lo viví yo. Y cuando empezó a descender, descendió hasta el último respiro. Y falleció en la casa. Me acerca mucho. Pero también me acerca por estas distintas situaciones que finalmente te transportan a la infancia, pero sobre todo a la reencarnación. Siento que de alguna u otra manera, por distintos motivos, te acerca muchísimo a la muerte, que la muerte no tiene nada de malo. A la muerte va a llegar para todos y yo creo que no hay que tenerle miedo ni temor, pero esa fue la sensación que yo tuve. Siento que de alguna u otra manera el cuento, porque este cuento que sí vas a leer ahora, tuve la oportunidad de leerlo, y creo que de alguna manera logra rescatar el salir, no sé si del pensamiento de la muerte o de vivir muerto en vida, por decirlo de alguna manera. Wow. Ya, eso es lo que quería contar. Quiero hacer un breve alcance. Le diste en el clavo en lo que es una de las matrices de la psicología transpersonal, la muerte, lo escatológico, lo que va más allá de la muerte. Efectivamente, nosotros vamos transcurriendo por varias muertes. La primera muerte es el nacimiento, porque muere ya tu atmósfera, tu ecosistema que había antes. Tú antes estabas cómodo flotando en las aguas, ya, del líquido amniótico en el útero, y después vives tu primer gran trauma, atravesar un túnel que te ahorca, que te estrecha, ya, y que de pronto alguien te saca y comienzas a existir en otro ambiente donde tienes que respirar, te golpetear la espalda más encima para comenzar a respirar. Eso es sumamente traumático. Estamos constantemente atravesando muertes, ya sea simbólica, alegórica, física, emocionales. Y la psicología transpersonal va al encuentro con la muerte, no lo niega. Como lo decía Krishnamurti, hay que hablar de estos temas. La muerte está ocurriendo. No va a ocurrir algún día, está ocurriendo siempre. Entonces, a través de la muerte tú te permites también transformarte, no necesariamente físicamente. Tienes que morir. Y no sé si la muerte propiamente tal, al final de una vida, es una muerte o es un nuevo nacimiento. ¿Y por qué? Porque no es una coincidencia, nunca ha sido una coincidencia. Siempre que nace alguien, va a fallecer alguien, pero en tu entorno. O siempre que fallece alguien, está por nacer alguien, pero siempre en tu entorno más cercano de amistad, pero generalmente de familia, siempre. Y no es coincidencia. Parece una homeostasis, un equilibrio sagrado, ¿cierto?, de la vida. En el fondo recuerda lo que planteaba Alan Watts. La muerte es sagrada en el sentido de que alguien deja una antorcha para que otro siga iluminando. Es un retiro, es, mira, hice lo mejor que pude, ahora sigan ustedes hijos, ahora sigan ustedes nietos. Parten otros, ya quedan unos acá. Y así como tú lo planteas. Hermoso comentario, por cierto, Sergio. ¿Les parece entonces si leo este cuento para ir terminando este bloque? Se llama Ultimátum de Medianoche. Ya a modo exordio tiene la siguiente cita. No nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir, solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Esto lo dice el personaje Gandalf en El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Dice así este cuento: estremecedor, desconcertante, doloroso, como un mazazo que te llega sin previo aviso en el rostro de la psiquis, desfigurándote los pensamientos y emociones de un garrotazo. Nunca olvidaré aquel episodio, cuando a mi morada regresé hecho trizas, más acabado que nunca, tras una jornada laboral que terminaba por liquidar mis últimos impulsos de vida. Tras cerrar la puerta principal, arrojé mi bolso, sin advertir dónde, cargado como un saco de piedras, produciéndose un estrepitoso ruido al estrellarse contra el suelo. Luego, agarré la primera caña que alcancé, la llené de agua, agarré el grifo. Esa noche estaba hecho un desierto. Ni siquiera pasé al baño a lavarme la cara. ¿Para qué? Si ya me la venía conociendo hace rato y un poco más o menos limpia, no me iba a cambiar en lo absoluto la percepción que tenía de mí, ni mucho menos de la vida que venía arrastrando hasta ese entonces. Cansado estaba, sentía el cuerpo como un plomo,
Ya me quería dejar caer sobre la cama, que a propósito ni hecha estaba, ya que ese día, como de costumbre, tuve que salir disparado al trabajo. Ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que desayuné. Casi gateando me fui a la pieza y, como es habitual, abrí la puerta y sin encender la luz, entré y me tiré sin previa alguna sobre la cama. ¡Cuidado, hombre!, gritó una tétrica y agonizante voz. ¡Mierda!, grité más fuerte yo, con el alma pendiendo de un hilo, tras percatarme que había caído sobre un insólito cuerpo, el cual se hallaba acostado en mi propio lecho. Y de un salto me alejé yendo hacia el interruptor de la luz. Con terror en todo mi ser apreté la perilla que iluminaría más tarde mi cuarto, teniendo que ver algo que ni al peor de mis enemigos le desearía jamás. Me vi a mí mismo, convertido en un viejo de mierda, enfermo y acabado, con el pelo corroído y un rostro carcomido tras el paso descalabrado de una larga vida de esclavitud laboral, mental y emocional, solo y abandonado, con los sueños enterrados en un pasado eclipsado por la postergación. Me miré a los ojos y advertí el dolor de un hombre que se había gastado una encarnación entera en lo mundano, lo vicioso, lo carnal. Reconocí en su voz una melodía arruinada, atonal, con fragmentos de una canción olvidada, una poesía barata. Recuerdo que él también me miró a los ojos y más tarde alzó tembloroso uno de sus brazos y con dificultad pronunció: «Cuidado, hombre, cuidado, no te me acerques». Posteriormente volvió a alzar su voz, aunque a estas alturas las lágrimas se le caían a chorros y las palabras se le trizaban en el camino. «¿Qué más quieres ver? ¿Acaso no ha sido suficiente? Aprovecha, hombre, aprovecha, antes que sea demasiado tarde. Vete, vete». Un cúmulo de tormentosas sensaciones y sentimientos viajaron abruptamente por todos los rincones de mi cuerpo y mente. La rabia y la cólera se entremezclaban a golpes con la tristeza y la compasión, mientras la razón quedaba totalmente desplazada en un lugar sin sentido. Luego, de indescriptibles segundos y con un nudo ciego en la garganta, respondí: «Gracias, maestro, gracias». Y sin esperar un instante más, me hice de valor, apagué la luz, cerré la puerta de un golpe, le metí llave al cerrojo y me decidí a no volver jamás a ese lugar, a ese tiempo, a esa vida. Me retiré indignado de verme a mí mismo en esas condiciones, encolerizado por no haberme respetado, por no haberme escuchado, por haber desacreditado tantos de mis talentos, amores y sueños. Me retiré de allí, jurando que nunca más volvería a reencontrarme con esa parte de mí tan acabada, tan lúgubre, tan sombría. Me decidí entonces a atravesar con coraje aquella muerte sagrada, para más tarde renacer en los campos floreados de una conciencia desbordante de vida y libertad, aunque siempre llevando en lo más alto de mi espíritu el recuerdo de la gracia e iluminación que alguna vez coseché en las penumbrosas tierras de mi existencia pasada. Ese relato y ese cuento lo encuentras en Colapsus, Eso, en la librería Queleo. Queleo, sí, de hecho hay una lámina en producción promocionando el sitio ya de Queleo, con la dirección propiamente tal. Hay una lámina que lleva el libro y la dirección. Compra tu libro entonces en calle Presidente Federico Errázuriz, número 932, Punta Arenas, Chile. Así como también, si quieres conocer más detalles de este y otros trabajos, visitar mi sitio web www.efectoalma.cl, donde encontrarás literatura, donde encontrarás terapias, psicología, hipnosis y mucho más. Gabriel, muy agradecido por el capítulo del día de hoy. Y nos invitamos a la gente a que vaya a Queleo a buscar este libro, Colapsus, Cuentos y Relatos. Nos vemos en 15 días más. Nos vemos en 15 días más. Muchísimas gracias. Que tengan una hermosa semana. Sergio. Vamos a una pausa comercial. Ya Y regresamos. volvemos raudamente con la cocina y mucho más. Pausa y regresamos. Aunque te suene a lo de siempre. Cada día que nos acompaña nuestro amigo Gabriel nos enseña también grandes cosas. Y podemos también ahí practicarlo cada uno ahí en su casa. Qué maravilloso. Hay tantas cosas también ahí que le da como esa sensación de calma y tranquilidad a usted ahí. Yo creo que sí, maravilloso. Así que
Vamos a separarnos brevemente, ya lo dijo hace un ratito Iván, pero vamos a volver también, porque estamos siempre desde las 8 hasta el mediodía acompañando a todos ustedes, así que quédese aquí, continúa aquí con nosotros. Está bonita la cosa por fuera, puedo ver aquí que está bastante despejada la linda mañana de 19 de enero, así que volvemos en un rato, 11:02. Juntos otra mañana es auspiciado por Tecpetrol, seguridad industrial y protección personal. Innovation Austral, accesorios y tecnología para celulares en el Caracol Austral. La vida de agua y sal, artículos de decoración y ambientación.